espectáculo más grande de la historia, el que nadie debía perderse, de estar allí feliz, es el regreso de Cristo a la tierra en gloria y majestad. Llegará en un momento crítico de la historia de la humanidad. Llegará con la misma necesidad que esperamos los bomberos o la policía o la ambulancia. Él llegará cuando el único que puede solucionar los problemas del mundo sea Él. Y en persona abrirá las puertas de los cielos y vendrá por su iglesia. Esta canción dice así: cuando veo la tristeza que se siembra por doquier y que tanta gente muere sin razón, yo proclamo a todo la vista levantada, escuchemos la trompeta, anuncia que Jesús vendrá. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias
porque sabemos por el escrito profético que mientras el mundo se hunde en la expectación y en la angustia y en las preocupaciones, nosotros, tus hijos fieles, que estamos militando en este camino, tenemos esperanza y confianza que regresarás muy pronto por tu iglesia. Oramos, Padre, por cada hermano creyente que en esta hora o en momentos diferentes van a estar escuchando este programa, este mensaje, y que sea tu Espíritu Santo quien guíe la predicación de manera que la enseñanza sea aplicable a cada uno de nosotros. Estamos orando por los enfermos, por los angustiados, por los afligidos. Estamos orando por Dianita Pérez, que tú reprendas el espíritu de enfermedad y ella sea restaurada, porque solamente tú puedes sanarla y devolverle la vida y la paz y la alegría que ella siempre expone en su mirada y en sus pensamientos y en sus acciones. Oramos por esta niña que te sirve, que te alaba, que te bendice con su voz y con sus talentos, que tú la restaures y ella pueda ser una luz en un lugar oscuro que alumbre para vida eterna. Estamos orando también por Suri Sadai en Cuba, que está enfrentando la amenaza del cáncer, que tú reprendas también, Señor, ese espíritu maligno que la atormenta y que ella pueda ser liberada y restaurada por tu divina providencia. Estamos orando por tantas y tantas personas que sufren en esta hora y que para ti todos tienen la misma importancia. Tú conoces sus nombres y sus angustias, y oramos para que tu poder se perfeccione y se manifieste en tu iglesia. Oramos por el Ministerio Arca de Gracia, oramos por las iglesias todas de cualquier denominación cristiana que alaban y bendicen tu nombre, que tú añadas los que van a ser salvos y tú un día no muy lejano puedas escoger el trigo y ponerlo en tu granero. Oramos por el mensaje de esta hora, que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo y salgamos llenos de ánimo, de entusiasmo por el poder vivificador de tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras preocupaciones y reclamamos sanidad y restauración según tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Este es un clásico que todo el mundo se sabe, que lo hemos cantado siempre. Quiero traerlo a la memoria antes de el mensaje de hoy. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Voy a pedirle a la congregación que está aquí sentada, que son bastante, que cante conmigo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, acércate a Sara. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Oh, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Aleluya. El estudio del capítulo 19 de Apocalipsis pudiera llamársele el último capítulo de Apocalipsis, porque
Las vivencias del capítulo 20, 21 y 22 se refieren al milenio, se refieren a la tierra nueva, pero el fin del conflicto del pecado y de la historia de la humanidad está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Lo más interesante es que durante todos los siglos de la historia de la humanidad, por medio de guerras egoístas, hostiles e inmisericordias, los hombres han suprimido el derecho, han abusado de los países más débiles, han hecho todo tipo de injusticias y de calamidades traídas a este planeta, y la historia del hombre está bañada en sangre desde el comienzo de la agresión aquella brutal de Caín sobre Abel hasta nuestros días. Todos los días hay derramamiento de sangre, hay injusticias, hay calamidades producto del egoísmo humano. Sin embargo, un día de estos vendrá Cristo en las nubes de los cielos a hacer justicia final, definitiva, donde todo el mal quedará escondido y oculto para siempre de la vista de Dios y de los hombres, y viviremos como era el plan de Dios antes que Satanás tentara a Adán y Eva, y viviremos en paz, en armonía, en amor, en felicidad perpetua y eterna, descubriendo los misterios de la creación de Dios. Vamos a tener la oportunidad de viajar a otros mundos donde el pecado no entró y hay seres humanos inteligentes que nunca entraron en pecado. Vamos a tener la oportunidad de volar con nuestros ángeles en vuelos incansables. Veremos la tierra nueva, veremos las grandezas de la creación de Dios sin pecado. Entonces entenderemos cuánto valió el sacrificio de Cristo por traernos de las tinieblas a su luz admirable. Cristo, en San Juan 14 del 1 al 3 encontramos una declaración de Cristo cuando él estaba en medio de un sermón profético, una plática profética con sus discípulos. Él les dijo, les puso un paréntesis y les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre tengo muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando tenga listo el lugar, vendré otra vez, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la famosa promesa de San Juan 14, del 1 al 3, se le enseña en la escuela bíblica a los niños desde pequeñitos, San Juan 14, del 1 al 3. Y hoy vamos a disfrutar de un extraordinario estudio bíblico que es Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes y nos vamos a sumar al grupo de las personas que alaban y cantan al Cordero por los siglos de los siglos. Entonces, vamos allá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, dice el apóstol Juan en su narración bíblica: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Esto que estoy leyendo aquí es el tema de una extraordinaria obra musical, sinfónica, coral, con millones y millones de integrantes. Yo nunca he podido escuchar un coro de más de 100 o 200 voces, aunque he estado relacionado con el trabajo coral, nunca pude ver algo así. Sin embargo, he sabido que en diferentes espectáculos del mundo a veces han podido hacer coincidir diversos coros con más de 500, 600 personas. Pero lo que estamos oyendo ahora, lo que estamos viendo es un coro y una orquesta celestial de millones y millones de ángeles alabando a Cristo. Mira, esta grandeza, esta honra, esta alabanza la estamos escuchando en el lugar donde lo conocen a Él, donde saben quién es Él, donde conocen los detalles del sacrificio que hizo por el ser humano.
nosotros menospreciamos a Cristo, le somos infieles, le faltamos el respeto, nos falta la fe, dudamos de su palabra, discutimos y mal usamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios. De tal manera es común esto en el hombre que el Padre, Dios, señaló, escribió en uno de los mandamientos de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el hombre es tan irreverente, tan irresponsable, tan pecaminoso, que a menudo mal usa el nombre de Dios. Usamos chistes con el nombre de Dios, hacemos cuentos con doble sentido con el nombre de Dios, y hacemos todo tipo de barrabasadas. Sin embargo, en el cielo, en el trono de Dios, en medio de las criaturas santas, de los querubines, de los serafines y de los millones de ángeles, se engrandece, se exalta, se alaba y se glorifica el nombre de Dios, porque Él es único, digno de alabanza y de adoración y de todo respeto. Por eso el opening de que diría yo, no solo he oído decir a nadie, que este es el último capítulo de la historia del pecado y de la humanidad, relatado en la Biblia, el capítulo 19, ellos, en una gran compañía que no se puede contar los integrantes, alaban al Señor, y el texto principal de la canción dice: aleluya, quiere decir gloria a Dios, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. O sea, el único que ofrece salvación, que ofrece honra, gloria y poder, es nuestro Dios. Un hermoso canto. Yo quisiera un día que Dios me permita el privilegio de estar allí, así no cante, pero yo creo que todos vamos a cantar hermoso, alabando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Y de esta manera se inicia el último capítulo que habla sobre la tragedia humana. Ahora, los primeros versículos de este capítulo yo diría que estarían buenos para que sean el final, pero yo creo que, como toda película moderna, Dios adaptó esta idea también. A veces las películas comienzan con el final, que es muy feliz, que es muy bonito, y después vemos toda la película. De cierta manera, esto es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 19, así que vamos a saborear un final feliz en los primeros versículos. Dice el versículo 2, ¿por qué la alabanza, no? El por qué de esa alabanza, de esa gloria, de esa honra. Dice: porque todos sus juicios son verdaderos y justos, no como las guerras del mundo, no como las guerras de las décadas y de los siglos, que muchas guerras han sido tontas, han sido injustas y han sido abusivas. No, la alabanza y la gloria y el poder son de Él, porque todos sus juicios son justos, verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Bien, aquí tenemos por qué se le llama a Dios un Dios justo, que ejecuta juicios equitativos y perfectos. ¿Por qué? Porque juzgó a la gran ramera. Qué interesante. Hace algunos años atrás, y durante toda la historia de la humanidad, parece que no era tan relevante ser o no ser, pertenecer o no a una iglesia, a un partido político, a un grupo social. Sin embargo, en los últimos días de la historia de la humanidad, la gran ramera, que representa la iglesia católica, papal, perseguidora, inquisidora, los últimos días de la historia de la humanidad, esta iglesia volverá a tomar el poder que tuvo en la época medieval. Aquel poder que le dieron todos los reinos de Europa, y que la iglesia católica perseguía a los cristianos en todos los países del mundo, y mataba y asesinaba cruelmente todo el que se rebelara contra la fe católica. Bueno, dice la profecía bíblica que esta ramera, y se le llama ramera porque corrompió la doctrina con doctrinas del paganismo importada de diferentes culturas del mundo. Lo importante era ganar adeptos, enriquecerse y predominar. Ok. En los últimos días de la historia de la humanidad, esta ramera, esta iglesia
que establecerá un nuevo gobierno político mundial, lo que ya estamos oyendo con el nombre de nuevo orden mundial, tomará un papel protagónico de tal manera que todas las personas de la tierra, sin excepción, ricos y pobres, gente culta, gente ignorante, de diferentes razas en todos los pueblos de la tierra, la gente se va a identificar a favor de esta iglesia por conveniencia o por convicción, o se identificarán con Cristo, con su palabra y con la enseñanza bíblica, que nada se parece a ninguna iglesia. Yo quiero decirte esto, que tengas bien claro: ninguna iglesia en el mundo que se haya establecido responde al texto bíblico al 100%. No existe. ¿Por qué? Porque las iglesias, todas las denominaciones, estoy incluyendo todas las denominaciones, en algún punto le fallan a la fe, le fallan al texto bíblico, ponen la firma humana, ponen el arreglo humano. En todas las iglesias hay una tendencia, ya sea doctrinal o sea dogmática o extremista, para ampliar y ejemplificar o establecer una religión sólida y perfecta, entre comillas. Así que todas las iglesias del mundo van a tener que alinearse o a la Iglesia Católica o alinearse a la palabra de Dios. Esto es un reto, perdón, un desafío. Todas las iglesias del mundo tienen que ajustarse a la Biblia antes que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, el juicio va a ser perfecto, el juicio va a ser único, el juicio va a ser equitativo, y Él va a juzgar a las naciones con el poder de su boca, con la espada aguda de dos filos que sale de su boca, simbólicamente hablando, que representa la Biblia, la palabra de Dios. Hoy día la gente se da el lujo de decir: esto ya no hay que hacerlo, esto ya no hay que guardarlo, esto se cambió aquí, esto se cambió allá, y la Biblia tiene pedacitos en cada iglesia. Pero la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, porque Él es eterno, y Él va a juzgar con su palabra. Él va a juzgar al mundo con su ley. Así juzgó a los ángeles que cayeron en el cielo, con su ley, y así va a juzgar al mundo con su ley. Y lamentablemente ese día mucha gente se llevará sorpresas, porque cuando ellos se enfrenten al Tribunal Supremo con el mismo Cristo, van a buscar entre la multitud al pastor para que le diga a Cristo lo que Él les enseñó, pero va a ser muy tarde. Si por una cosa nos tenemos que regir, es por la palabra de Dios. Y dice el versículo 2, que sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. O sea, ese poder predominante fue juzgado por el Señor y cayó completamente, quedó sin efecto. Hermanos, si tú sabes que hay un equipo, tú vas a ser contratado, tú eres un buen deportista y vas a ser contratado, te están ofreciendo buen dinero, pero un equipo que siempre pierde, o que tú sabes ya que va a perder porque el juego está comprado o por lo que sea, no vale la pena que integres ese equipo. El Señor nos está avisando aquí a toda la humanidad creyente, a todos los cristianos, que el equipo de la gran ramera va a caer, va a perder, porque el que gana es Cristo. Entonces, ¿a quién nos debemos pegar? A Cristo. ¿Tenemos que sufrir? Sí. ¿Vamos a padecer? Sí. Pero el equipo de Cristo va a triunfar. Y este es el mensaje de Apocalipsis 19. ¿Por qué ha juzgado la gran ramera? Que se ha corrompido, porque ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, Cristo juzgó a la ramera porque corrompió a la tierra con su fornicación, con sus falsas enseñanzas no bíblicas, y porque viene a vengar los que murieron por la persecución, por la Inquisición y por todos los crímenes a lo largo de la historia contra los creyentes fieles. Siempre la Iglesia Católica ha sido inquisidora y ha sido violenta contra aquellos que le vayan a la contra. Habrá un momento que ni estas predicaciones serán permitidas ya, porque ese poder volverá a establecerse en el mundo entero. Y nosotros estamos avisados para que nos peguemos a la Biblia, para que hoy busquemos al Señor, para que abramos nuestro corazón, para que pasemos tiempo con la Biblia. Yo tengo
la experiencia de ver en las salas de espera, en los aeropuertos, en los diferentes lugares donde vamos, ya la gente no conversa, ya la gente no habla, ya la gente no se saluda, la gente está hablando con su celular todo el tiempo. Y esta adicción a los equipos electrónicos, a estos dispositivos, ha también alejado a la gente de Cristo, de su palabra. En algún momento pude ver personas leyendo una Biblia en un aeropuerto. Alguna vez pude ver a personas leyendo una Biblia en un parque. Pero hoy todo el mundo está en su celular, riéndose, conversando, poniendo like, tomándose selfies, mandando fotos del lugar donde están. Y la gente se va alejando de Dios rápidamente, pero ya queda muy poco tiempo para la venida del Señor. Dice el versículo 3, otra vez dijeron, o sea, el coro, la orquesta celestial otra vez cantó, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Quiere decir que este poder político, esta injusticia, esta aberración cayó para siempre. Nunca más se levantará. Y dice el versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Bueno, nos está describiendo también los humanos que están en el cielo, aquellos que resucitaron con Cristo y Cristo regresó con ellos en gloria. Nos está hablando de otro grupo que son los querubines, la realeza de los ángeles, los que están cerca de Dios. Los querubines se postraron. Cada querubín son capitanes de legiones y legiones y legiones de ángeles de luz, y cuando ellos se arrodillan, sus ejércitos de ángeles se arrodillan con ellos. Por eso dice los 24 ancianos, los humanos que están en el cielo, y los querubines, los seres celestes que están en el cielo, todos se postraron delante de Dios y dijeron amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Se acabaron los reinos de la tierra. Esto es el capítulo final, cuando Cristo viene en gloria y se establece el reino de Cristo en esta tierra para siempre. No más países, no más fronteras, no más documentos, no más gente legal o ilegal. Se estableció el reino de Cristo. Dice, nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos, claro, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay algunas personas que creen que serán salvos los buenos y que serán condenados los malos. Eso es una manera de decirlo. Lo que te está diciendo este versículo, su esposa representa la iglesia, una iglesia pura, una iglesia formada por personas que sacrificaron su yo, sacrificaron sus vidas pecaminosas y siguieron a Cristo, aprendieron de Cristo, se fortalecieron en la fe y dieron el paso al frente siempre. Dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Quiere decir, la venida de Cristo es un evento para el cual tenemos que prepararnos. Y la preparación lleva entrenamiento. El entrenamiento es orar. El entrenamiento es leer la Biblia. El entrenamiento es hablarle a otros de Cristo. Una persona que no está pasando por el entrenamiento no se está preparando y puede aparecer cuando Cristo venga como un siervo malo y negligente o como un impío. Es muy importante saber que la iglesia tiene que pasar por un proceso de preparación, porque dice el texto, su esposa se ha preparado, o sea, se ha puesto su mejor ropa, se ha puesto su mejor gala. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense qué interesante cómo el profeta se mueve del sentido figurado a la aplicación literal.
O sea, primero habla de que la iglesia es una esposa que se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado? Se ha preparado entrenando, orando, clamando, leyendo la Biblia, hablándole a otros de Cristo. La iglesia se ha preparado, pero a ella se le ha concedido, o sea, se ha ganado el derecho de vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, una ropa limpia. ¿Por qué está limpia la ropa? Porque está lavada con la sangre de Cristo. ¿Por qué resplandeciente? Porque la vida de un creyente que camina en integridad resplandece e impacta luz al mundo y a todo lo que lo rodea. Y para aclararte toda esta simbología, dice al final del texto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No dice las acciones buenas de los santos. Dice las acciones justas. ¿Por qué usa el término justo? Justas, acciones justas. Porque solamente en Cristo, solamente creyendo en Cristo, viviendo en su palabra, nosotros podemos llevar a cabo acciones justas. Una cosa es acciones buenas y la vamos a meter entre comillas porque alguien puede estar haciendo una buena acción, pero el propósito es malo. Por detrás el propósito es malo. Hay gente que ha hecho cosas buenas por otros, incluso en un vecindario, alguien puede sentirse admirado porque un vecino tuvo un acto de cortesía con otro vecino o con otra persona del barrio, pero eso puede ser con malas intenciones y lo sabemos. Para que no haya confusión, dice que el lino fino, resplandeciente y limpio representa las acciones justas. O sea, como creemos en Cristo, como andamos en Cristo, como creemos en Dios, entonces amamos al prójimo, respetamos a las personas, le damos lo mejor de nosotros porque es nuestra vestidura, lucimos así naturalmente. No hay que esforzarse para ser bueno. Hacemos obras de justicia. Qué hermoso está esto. Y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, hay personas que llegaron tarde a un espectáculo, hay personas que llegaron tarde a la salida del avión y se les fue el avión. Hay personas que llegaron tarde, que no pudieron llegar al entierro de su mamá o de su papá porque estaban en otro país. Hay personas que llegaron tarde y se perdieron algo lindo y grandioso y se han lamentado mucho tiempo por eso. Pero fíjate, hermano, bienaventurados los que llegaron temprano, bienaventurados los que fueron llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurados quiere decir muy dichosos, muy felices aquellos que fueron invitados a las bodas del Cordero y vinieron. Esos son los bienaventurados. Todo lo que nos perdamos, todo lo que nos perdamos en esta tierra, todo lo que se escapó de nuestro alcance, no tiene comparación a perderse el privilegio de llegar a las bodas del Cordero. Muy interesante este versículo. Ahora, en este momento del diálogo de este ser celestial que está anunciando a Dios y está hablando de estas cosas, el profeta Juan se siente impresionado y se arrodilla delante de él. Dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, póngase a pensar en esto. El profeta Juan está delante de un ser imponente, celestial. No dice si fue un ángel o si fue uno de los querubines o si fue uno de los 24 ancianos. Es un ser celestial que está anunciando, es un pregonero, es un vocero del cielo que está hablando de la grandeza de Dios. Es un ser tan imponente, tan majestuoso, está diciendo cosas tan sublimes que él se arrodilló, cayó de rodillas. En esa visión, él se arrodilló. Sin embargo, ¿qué le dice este ser majestuoso? No te arrodilles delante de mí. Yo estoy recordando, estoy sorprendido cómo la gente aquí en la tierra quieren ser adorados, quieren ser reverenciados, quieren ser respetados. He visto con mis ojos personas arrodillándose delante de pastores, arrodillándose delante de sacerdotes,
arrodillándose delante del Papa, besándole la mano al Papa, arrodillándose delante de un obispo. Eso es un pecado grave delante de Dios. Está Juan en el cielo en una visión. Hay un ser majestuoso delante de él, alabando a Dios, diciendo grandezas, y él se va a arrodillar porque es un sentimiento natural de una criatura inferior. Arrodillarse y si no lo hagas. Yo soy un consiervo como tú. Yo soy una figura creada. Yo no puedo ser adorado. Está claro el mensaje. Dice, adora a Dios. ¿A quién hay que adorar? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, adora a Dios porque la potencia del mensaje de Cristo es la predicación, es la enseñanza. Eso. Tienes que tener en cuenta la Biblia antes de hacer cualquier cosa. O sea, lo que le está diciendo este ángel o este ser majestuoso que está hablando con Juan es: guíate por la Biblia, guíate por la palabra de Dios. El testimonio de Jesús es la Biblia. Ese es el testimonio de Jesús. Por eso se le llama también Apocalipsis en varios lugares el testigo fiel y verdadero. O sea, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el espíritu de la enseñanza, el espíritu de la predicación. O sea, no me vayas a adorar a mí, adora solamente a Dios. Un mensaje importante que aparece ahí para que los creyentes que son dados a asombrarse y a venerar y a adorar una figura humana arreglen eso. El único que merece adoración es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios en tres personas. ¿Cómo vamos a venerar al punto de adorar a un hombre pecador que está ahí realizando una función ministerial, pero el hombre, dice la Biblia, que es como un vapor que desaparece en poco tiempo? ¿A quién debemos adorar? Al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a seguir leyendo. Ahora viene una parte importante. Terminó este opening, terminó esta grandeza y va a tocar algunos elementos más importantes. Y dice, entonces, versículo 11, vi el cielo abierto, oigan esto bien, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recuerden que el libro de Apocalipsis comienza con una visión de Cristo, y cuando sale en escena los cuatro jinetes de Apocalipsis, el primer jinete es un caballo blanco, un jinete montado en un caballo blanco. Y ahora al final del Apocalipsis, el capítulo 19, que es el que termina la historia del pecado de la humanidad y la grandeza del regreso de Cristo, aparece un caballo blanco con un jinete, y ahora lo va a describir en una dimensión diferente. Nosotros siempre hemos visto a Cristo como un cordero noble, santo, sin mancha, sufrido, caminando, penando, con sed, con hambre, con sueño. Pero ahora estamos viendo a Cristo en otra perspectiva teológica, futurista, profética. Miren qué interesante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese? Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Cada vez que él hace algún juicio es con justicia y también pelea por su iglesia, por su pueblo. ¿Qué hace ese jinete con ese caballo blanco ahí? Viene a la venganza. Recuérdense que dije que la primera parte del capítulo pudiera ser el final, el broche de oro, pero comenzó así, comenzó con la alabanza en el cielo, porque él juzgó a la rameras, porque se acabó toda maldad y todo pecado. Pero ahora aquí nos está contando su última acción, su última aparición en escena por su iglesia. Recuérdense que en este momento la gracia está cerrada, la iglesia está siendo perseguida, los poderes del mal, todos los países del mundo están persiguiendo a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que son fieles al escrito está, y en este momento aparece el caballo blanco. Aparece como los bomberos que llegan a tiempo, como la ambulancia que llegó a tiempo, como la policía que llegó a tiempo. Aparece el caballo blanco montado por un jinete auténtico, poderoso, guerrero, y vamos a ver la descripción, muy lindo, dice: sus ojos eran como llama de fuego. No es el Cristo sufriente de Galilea. No, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. O sea, muchas coronas, muchos símbolos de autoridad total. En su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino Él mismo. ¿Sabe qué quiere decir este texto? Que nosotros en toda nuestra vida, si nos hubiéramos pasado desde que nacimos hasta el día de nuestra muerte, estudiando la Biblia, orando, humillados delante de Dios, reclamando la sabiduría del cielo, en esa vida de 70 años, de 80 años, jamás hubiéramos podido discernir e entender la grandeza de Cristo, su poder, su naturaleza divina, su amor por nosotros, su sacrificio por el pecador. Jamás nos hubiera alcanzado, porque nuestra mente es tan estrecha, tan limitada, tan pequeñita, que no podemos entender. Es triste, es terrible que el pecador no entienda lo que Cristo hizo en la cruz por él, y que siga pecando, y que siga rebelde. Por eso dice que nadie conocía el significado de su nombre, sino solamente Él. Qué interesante, ¿no? Versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese nombre que nadie conocía, claro, el Verbo de Dios quiere decir Dios con nosotros, Dios moviéndose. El verbo es la palabra en la oración que le da movimiento a la oración. Así que Dios se hace carne, Dios se mueve, Dios con el hombre. Eso nadie lo puede entender. Nadie puede discernir la grandeza del sacrificio de Cristo, el Verbo de Dios. Ahora, dice el texto que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, superficialmente tú puedes mirar este versículo y decir, oh claro, la ropa teñida en sangre de la cruz. No, hermano, esa no es la ropa teñida en sangre de la cruz. Esa ropa teñida en sangre tiene otro significado. Vamos a buscarlo en Isaías, capítulo 63, versículo 1. Voy a leer unos textos para que nos dé la idea, porque esto que estoy leyendo es el centro de este mensaje. Su ropa teñida en sangre. Ya Él se tiñó la ropa en sangre una vez por nosotros en la cruz del Calvario, y derramó sangre, y la sangre de Cristo nos dio la entrada al reino de la gracia. Pero vamos a ver ahora esto, ¿qué es? Isaías 63 versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom? Esto es una profecía de Cristo. Esta es una profecía de Isaías de este momento de Cristo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, responde Dios. Y le pregunta el profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? O sea, hay una analogía aquí, una ilustración. Cuando se pisaba el lagar, era un depósito donde se ponían las uvas, y ahí se pisaba. Yo no sé si tendrían, bueno, me imagino que los pies los tendrían muy estériles y que tendrían una especie de zapatos especiales para esto, no sé. El asunto es que se pisaba el lagar para que soltaran el jugo de las uvas, cuando no había otra tecnología. Y pisar las uvas salpicaba los vestidos de los que pisaban el lagar. Y dice el versículo, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y responde él, he pisado yo solo el lagar. O sea, el único que puedo hacer justicia soy yo. Y de los pueblos nadie había conmigo. De los reinos de la tierra nadie era justo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Estamos hablando de la venganza de Dios. Y te voy a decir en qué está basado este versículo. Antiguamente los ejércitos montados a caballo, cuando sometían a un país, a otro ejército, vamos a hablar en plena guerra, en pleno campo de batalla, después que hacían una gran matanza, mataban a todo el mundo, lo que había era un valle de cadáveres. Las batallas se libraban en valles, lugares no montañosos. Y la gloria de los ejércitos vencedores era cabalgar con sus caballos sobre los cadáveres. Y la pata de los caballos pesadas rompían el vientre de los
de los muertos y saltaba la sangre, y la honra era entrar a sus ciudades con la victoria en la mano y los vestidos salpicados en sangre de los muertos. Una práctica horrible, antigua, pero el Señor lo pone en esta ilustración para que tú sepas que Él viene a cuidar a su iglesia que está siendo perseguida, que Él viene a vengar a la ramera, que Él viene a aniquilar todos los reinos de la tierra que se han conflagrado con la ramera para perseguir al pueblo de Dios, y que Él no bromea. Esta vez no viene aquel Cristo caminante, amoroso, predicando. No, ahora viene una faceta de vengador. Él es el único que puede pisar el lagar. El único que tiene dignidad y moral para pisar el lagar viene por su iglesia. Y dice el versículo 4: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Llegó el momento de la salvación. Así que, teniendo en cuenta esta figura, vamos a entender que dice que su ropa viene empapada en sangre, viene teñida en sangre. Ahora, dice, los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, Él no viene solo, viene con millones y millones de ángeles. ¡Qué espectáculo! Tienes que saber que en estos momentos se está persiguiendo a los cristianos, y eso va a pasar dentro de un tiempito. No sé cuánto será, si 1 año, 2, 10, no sé. Pero los cristianos fieles, los que no acepten hacerse católicos protestantes a la fuerza y persigan solamente obedecer la Biblia y la palabra de Dios, como no se van a querer afiliar ni pertenecer a, van a ser perseguidos. Primeramente se van a prohibir nuestros negocios, se van a prohibir nuestros derechos, y después se va a perseguir físicamente. Y los creyentes tendremos que huir a lugares desiertos, lugares incómodos, donde esperaremos la segunda venida de Cristo. Esto sucederá con la gracia cerrada. Ya nadie se podrá arrepentir. La gracia está cerrada. Y en ese momento que la iglesia está asustada, escondida en las cuevas, en los montes, en los pantanos, en los lugares inhóspitos, se abre el cielo y se ve a Cristo venir a la venganza, que fue lo que se narró ya en los primeros versículos. Y viene con un ejército de ángeles poderosos montados en sus caballos, siguiendo a su líder. De su boca sale, versículo 15, una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta espada aguda, que simbólicamente sale de la boca de Cristo, representa la palabra de Dios, la Biblia. Con la Biblia va a juzgar a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro, no va a tener misericordia esta vez, y Él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Él los va a aplastar. Esa será la recompensa de los salvados, ver a Cristo venir a acabar con la maldad y recoger a su iglesia. En su vestimenta, versículo 16, qué cosa más linda, en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. También era una costumbre antigua que en los grandes ejércitos el principal llevaba su nombre escrito en una cinta que le colgaba del cuello y con el cargo que llevaba. Así que, y esta cinta caía sobre sus muslos cuando estaba montado en su caballo. Fulano de tal, gobernador o rey fulano de tal del imperio mascual, y eso venía en una escritura, una cinta escrita que caía en su muslo. Por eso dice aquí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El único digno. Dice el versículo 17, ya estoy terminando, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, es una analogía lo que pasaba después de una gran guerra en un valle. Venían los buitres, venían las aves de rapiña a comerse todos aquellos cuerpos. Por eso este ángel dice: vengan todas las aves de rapiña. O sea, van a ser destruidos para siempre todos los impíos.
Hermano, así termina la historia del mundo. Así termina la historia del planeta que ha escogido el pecado y que ha rechazado la sangre de Cristo. Pero los que hemos aceptado al Señor viviremos eternamente con el Señor. Y dice este ángel, vengan todas las aves para que se coman toda esta gente. Pero fíjense que el nombre aquí, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En estos dos grupos se resume toda la humanidad. La gente, sean pobres o sean ricos, sean esclavos, sean libres, tienen la oportunidad de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Y la gente está rechazando al Señor. Y los que lo están aceptando están recibiendo el derecho de la vida eterna. Y dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Los impíos de todas las edades se reunirán para combatir al ejército de Cristo. Literalmente sucederá así. Y la bestia fue apresada. ¿Qué es la bestia? La iglesia inquisidora, la iglesia católica, la iglesia que mató cristianos, a los que Dios viene a vengar. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, la iglesia protestante apóstata, que dejó la sana doctrina para predicar lo mismo que predica la bestia, el falso profeta. Tú vas a cualquier iglesia por ahí, hay un profeta que te va a profetizar, pero es mentira, se lo inventó. El falso profeta va a ser apresado también delante. El falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el final de los malos. ¿Y cuál es el final de los buenos? Vamos a apostar al mejor equipo, ¿no es cierto? Dice el último versículo del capítulo 19. Y los demás, los que no eran ni católicos, ni eran protestantes apóstatas, los demás, los espiritistas, los hechiceros, los mentirosos, la gente que tiene odio por las personas, la gente que hace daño, la gente inmoral, la gente pervertida, los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. ¿Qué quiere decir eso? Fueron condenados por la Biblia, condenados por la palabra de Dios, del que montaba en el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se acabó la Biblia aquí. Se acabó el relato de la historia de la humanidad. Se acabó el relato de la maldad. Terminó la iniquidad y la miseria con la venida de Cristo. Son tan osados, tan pervertidos, tan locos los impíos, que cuando ven a Cristo venir en las nubes de los cielos, se preparan para una gran guerra contra el que viene en las nubes. ¡Qué locura! Pero Él viene por su iglesia, Él viene por ti y Él viene por mí. Esto es un momento importante en que nosotros debemos abrir nuestro entendimiento y forzar una relación espiritual con Cristo. Forzarla, digo, porque naturalmente no nos dan ganas. Es natural levantarnos, hacer cualquier cosa, menos a leer la Biblia. Es natural que ocupemos el tiempo en cualquier actividad de complacencia propia, menos de confesar nuestros pecados y pedir la ayuda de Dios. Es natural que el hombre sea rebelde y sea impenitente e irrespetuoso con la santidad de Dios. Sin embargo, Dios es santo y solamente seres santos vivirán un día delante de su presencia. El pecado no va a ser eterno. La iniquidad y la maldad y el abuso y los atropellos no serán para siempre. Eso tiene fecha de terminación. De la misma forma que hay medicamentos muy buenos que alguien se olvidó tomarlos y cuando lo va a mirar ya caducó. Hay comidas que vienen procesadas, que vienen para consumirla en un tiempo determinado. Se te olvidó que lo tenías en el frío y ya cuando lo vas a comer, caducó. Bueno, el pecado está caducando y un día caducará completamente y nadie más que ame el pecado o desee el pecado vivirá sobre la tierra. ¿Quiénes sobrevivirán? Los que hicieron pacto con Dios, los que lavaron sus ropas, que son sus costumbres,
que son sus acciones. Que abras tu corazón al Señor y que estos tiempos de epidemias, de pandemias, de vientos sueltos, de iras, de huelgas, de matanza y de maldad sirvan para alertarte y alertarme a mí de que Cristo viene pronto y que la iglesia tiene que prepararse para encontrarse con el Señor. Eso es lo más hermoso. Hay una canción muy linda que dice: por Él, por Él, por Él, comprado con sangre yo soy, por Él, con Él, con Cristo al cielo yo voy, por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, reclamamos tu bendición sobre todos aquellos que han escuchado esta palabra, que han escuchado este mensaje. Pedimos las fuerzas para definir nuestra vida con Cristo y hacer algo por nuestra salvación. El sacrificio está hecho, la provisión está lista, pero nos toca estirar la mano y asirnos del derecho a la vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados pasados, aumenta nuestra inteligencia y sabiduría para poder escoger por Cristo en este momento cuando aparentemente todo está bien. Sabemos que tu venida está a las puertas y el mundo comenzará como una mujer con dolores de parto a gemir y a sufrir los embates del tiempo del fin. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga mucho.